Si mi vida derrumbarse pareciera, aun si la fuerza de mis manos decayera, aun si perdido me encontraré en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Que la tierra toda sea removida, aun si los montes se traspasen hasta el mar, aunque se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, no temeré porque conmigo estás. Cuando la angustia me quebranta el corazón, cuando mi alma ha perdido la ilusión, cuando me encuentro abatido, tú me vivificarás, tu mano en mí aliento me dará. Si me hallare hundido en el cieno profundo, envuelto en las corrientes sin poder salir, y se levanten mis enemigos intentándome destruir, te buscaré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador, mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? No temeré ya más, yo en ti confío. Que un ejército acampe contra mí, porque en el día de la angustia a tu lado yo estaré, en tu morada seguro habitaré. De la muerte mi vida has rescatado, me has librado del lazo del cazador y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor. Estás formando en mí un nuevo corazón. Mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador.
temeré ya más, yo en ti confío. Aunque un ejército acampe contra mí, porque en el día de la angustia a tu lado estaré, en tu morada seguro habitaré. De la muerte mi vida has rescatado, me has librado del lazo del cazador y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor. Estás formando en mí un nuevo corazón. Mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Jesús? No hay Dios como tú, que nos sostengas con tu poder, Señor. Aun cuando pareciera que no hay más esperanza, tú siempre sales a nuestro encuentro, Cristo, y nos muestras tu amor, tu poder. No hay Dios como tú, Señor. Por eso hoy te alabamos y exaltamos tu nombre, Cristo. Aunque la tierra esté removida, aunque los montes se traspasen hasta el mar, nunca dejaremos de cantarte y exaltar tu nombre, Cristo. Gloria sea a ti, Señor. Aleluya, Cristo. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo le alabará, con pandero danzará, y dirán ¿quién como Jehová? Y dirán ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo le alabará, con pandero danzará, y dirán ¿quién como Jehová? Y dirán ¿quién como Jehová? Los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumba la fortaleza. Jehová entregó en tus manos Jericó, grita, ¡hey!
Jesús el Mesías entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, Dios tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, Dios tu sanador. David ante el Señor, danzaré en adoración al Rey, mi Salvador. Con el pandero le alabaré y con mis labios bendeciré al Rey, mi Salvador. David ante el Señor, danzaré en adoración al Rey, mi Salvador. Con el pandero le alabaré y con mis labios bendeciré al Rey, mi Salvador. Con mis labios bendeciré al Rey, mi Salvador. Con el pandero le alabaré y con mis labios bendeciré al Rey, mi Salvador. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Entonces cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebrando su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos se abrirán y lo verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, al poderoso
eres poderoso, Señor. Aleluya. Dios poderoso eres tú, Cristo. Dios poderoso eres tú, Señor. Aleluya. Nada ni nadie te detendrá, Cristo. Tú sigues sanando los ojos de los ciegos. Sigues perdonando pecados. Sigues levantando al pobre, Señor. Nos sigues sosteniendo con tu mano, Jesús. Dios poderoso eres tú, Señor. Tú reinas en los cielos, Cristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya sea a ti, Cristo. Aleluya, Señor. Nuestro Dios reina, 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 nuestro Dios reina. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas sobre los montes, anunciando paz y nuevas de alegría. Nuestro Dios reina, 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 mi Dios reina, mi Dios reina, mi Dios reina, mi Dios reina. Los pies de los que anuncian buenas nuevas sobre los montes, anunciando paz y nuevas de alegría. Nuestro Dios reina, nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina, 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 nuestro Dios reina.
Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi
me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi parecerás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a pasar al estudio de esta mañana. Vamos a compartir la palabra para esta mañana y pues vamos a concentrarnos en la palabra, vamos a poner nuestro corazón en ella, vamos a poner toda nuestra mente en lo que vamos a escuchar el día de hoy, ya que va a ser muy importante para bendición de todos nosotros. Hoy vamos a ver el tema que se titula La actitud del creyente ante la segunda venida de Jesús. La actitud del creyente ante la segunda venida. Y bueno, vamos a orar antes de comenzar. Vamos a pedir que Dios nos ayude. Padre amado, cuánto necesitamos de tu gracia, Señor. Cuánto necesitamos, Padre, que tú nos dirijas, que me dirijas en cada palabra, que sea palabra tuya y no de hombre, Señor, y que llegues al corazón de cada uno de los oyentes. Padre, que esta palabra traiga fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La actitud del creyente ante la segunda venida. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cuál debe de ser nuestra forma de actuar y de hacer las cosas sabiendo que Jesús viene pronto y que los tiempos son muy peligrosos y que estamos viviendo tiempos donde prácticamente todas las señales de la venida de Jesús han sido cumplidas? No es el propósito de este estudio estudiar las señales de los últimos tiempos. De manera general, casi prácticamente todas se han cumplido, pero vemos que los tiempos son muy peligrosos y cada vez la maldad se va
aumentando y, como dice un texto también, que el amor de muchos se enfriaría por haberse multiplicado la maldad. Y con esto vamos a comenzar nuestro estudio en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Nos dice que en estos últimos tiempos que ya estamos viviendo hoy, va a ser común que la maldad en las personas se vaya aumentando y cada vez va a ser peor. Nos dice que en el corazón de las personas va a estar prácticamente atestado de todos estos pecados. Va a haber personas con toda la lista de pecados que vimos, pero la gran diferencia es que se van a levantar muchos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, van a tener una apariencia de cristianos, una apariencia de piadosos, de religiosos, de gente que te puede dar un buen consejo, pero por dentro o realmente en el fruto de cada uno de ellos va a ser unas personas realmente inmorales, como lo acabamos de leer. Y esto nos da la idea de que pues en estos últimos tiempos viene o estamos viviendo una generación de gente perversa, gente hipócrita, que muy pocos van a ser los que realmente van a vivir una vida piadosa y que tenemos que tener mucho cuidado, ya que este versículo nos habla que es una advertencia para todos los cristianos. Y si nos hablan advertencias en la Biblia, es que son tiempos peligrosos, es que corre riesgo nuestra alma de realmente de lo que está sucediendo y que pues podemos extraviarnos. Dice que este tipo de personas tendrán apariencia de piedad, pero no van a vivir, no van a tener eficacia en la piedad, no van a tener resultados en su vida piadosa cristiana. Por otro lado, también vemos que en el mundo hay un ambiente de incredulidad. Por todos lados, en los medios de comunicación, en la internet, en las redes sociales, por todos lados se levantan influencers y se levantan personas que dicen tener autoridad sobre un tema y lo único que están hablando es que acerca del ateísmo, acerca de que no debes de creer en Dios, que las oraciones no son contestadas, que Dios es un mito. Y no solamente eso, sino se están levantando también falsas doctrinas, falsas ideas, religiones, ideologías que están atentando contra la verdadera piedad. En otras palabras, vivimos un ambiente donde todos lados nos grita la incredulidad, donde todos lados gritan el vivir una vida inmoral, una vida de pecado, que también de que Dios no existe y que te hace por todos lados dudar de Dios. Preguntas como, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta gente que muere de cáncer? ¿Por qué hay tanta hambre en otros países? Etcétera. ¿Dónde está Dios? Como si de Dios dependiera la responsabilidad de la gente, ¿sí? Como si el único propósito de Dios fuera sanar a la gente y aliviar a los enfermos, cuando el único propósito y principal de Dios es salvar a las almas y el medio que Él utiliza muchas veces es por medio del sufrimiento para que la gente busque a Dios. También vemos que hoy como nunca en los últimos años se está levantando una generación que aplaude y defiende todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Homosexuales, transvestis, cambios de género, aprobación de leyes donde los niños pueden cambiar de sexo en México, donde fácilmente vas a un registro civil y se cambia el nombre de hombre a mujer y se cambia el sexo y sin que los padres tengan ningún permiso, ninguna autorización, los defiende el gobierno.
¿sí? Cualquier persona que pueda estar en contra de eso, viene un ataque, una persecución por todos los medios para hacer ridiculizar a aquel cristiano que pudiera levantarse, ¿no? Estaba viendo cómo en Londres un grupo de cristianos empieza a predicar en las calles y llegan todo este tipo de personas a burlarse, a gritar, a maltratar, a aventar todo tipo de cosas contra el predicador, porque ya la gente no puede escuchar la sana doctrina, ¿no? Ya no puede realmente vivir una sana doctrina. Esto quiere decir que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Abortos en todo el mundo, 73 millones de abortos cada año, y la agenda mundial está en la ubicación o en la dirección de que en todos los países se legalice el aborto sin ninguna restricción, no importa que sea al 9º mes de embarazo y que puedan asesinar al niño aún mientras están naciendo. Entonces, esto ya se aprobó en Nueva York y bueno, en todos los países es el propósito en el cual todo esto se está desencadenando y ya estamos viviendo tiempos de esto. En las escuelas, desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, es un lavado de cerebro, es un adoctrinamiento total, ¿sí? Para los niños a favor de la ideología de género, a favor de que el aborto es normal, que es una decisión del cuerpo de las mujeres, a favor de que se pueden cambiar de sexo, que se ubiquen en el género que ellos les guste más. Si es niño puede ser niña o puede ser otra cosa. Entonces, todo esto es un adoctrinamiento, un lavado de cerebro que se está viviendo hoy en México y en nuestras escuelas. Entonces, esto solamente son algunas señales de que Jesús viene pronto. Pero el propósito de este estudio es advertirnos y tomar conciencia de que nuestro cristianismo debe de estar más avivado que nunca, porque Él está advirtiéndonos por estas cosas que su venida está pronta. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica, les está advirtiendo que ellos ya estaban siendo engañados, ¿sí? Porque una falsa carta de Pablo o falsos predicadores estaban diciéndoles precisamente que Jesús podía venir mañana, o ya estaban poniendo alguna fecha o algún día, o ya el día del mañana ya iba a venir Jesús. Muchos estaban empezando ya a hacer cosas fuera de orden. Y por otro lado dice, no es en aquel entonces, o sea, no era en aquel entonces, en la época de que Pablo les advierte a los de Tesalónica, sí, vivan una vida piadosa, pero la venida de Jesús va a venir cuando venga la apostasía, les está diciendo, y se manifieste el hombre de pecado. Dos cosas, la apostasía hoy, 2021, ya está. Ahorita vamos a ver qué es. El hombre de pecado ya se está preparando, el hijo de perdición ya está cocinándose para muy pronto aparecer. Entonces, esto ya está, hermanos. Así es que el peligro es que estamos viviendo tiempos de apostasía. Tiempos de apostasía. ¿Qué significa la apostasía? La apostasía significa apartarse, deserción de la fe, abandonar la fe. ¿Cuántas personas se apartan de la fe en los últimos tiempos? Muchísimas. No tienen número, en muchos. ¿Cuántas personas se van por falsas doctrinas o doctrinas, como dice aquí, que se apartan de la sana doctrina? Muchísimos. ¿Cuántas personas no conocen la Biblia y no están afirmados en la palabra y se dejan arrastrar por falsas enseñanzas? Un sinnúmero de personas. ¿Cuántas falsas sectas, o sectas más bien dicho, y falsas doctrinas se están dando en todo lo que es el internet? No hay número de eso. Entonces estamos viendo que es muy fácil que estamos viviendo tiempos donde muchos se apartarán de la fe. Entonces es por eso que hoy estamos hablando de esto. Hebreos 13:9 también dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas,
Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Fíjate, no te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas. Lo que debes de hacer es afirmar tu corazón en la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la cual que nosotros, siendo los más grandes pecadores y los más grandes rebeldes contra Dios, no merecíamos ni por un momento la oportunidad de ser salvos. Sin embargo, Jesús murió por aquel que no lo merece, que soy yo, que eres tú, y nos dio una oportunidad para estar en comunión con Él. La gracia es en la cual cada día no podemos en nuestras propias fuerzas vivir un cristianismo en nosotros. Necesitamos la ayuda de lo alto para poder vivir y caminar con Él. La gracia viene en la palabra de Dios y ahí nos enseña cómo caminar en esta gracia. Sí, así es que hay que afirmar el corazón en la gracia porque hay muchas falsas doctrinas y muchas diversas y extrañas falsas doctrinas. ¿Sí? Y no quiere decir que un día, a lo mejor mañana, alguien de nosotros estás esperando que predique algo diferente. Puede ser el caso, puede suceder. Pero es más fácil que solamente enciendas tu celular y pongas algún video donde parece todo muy bonito y hablan de arrepentimiento o de fe, combinado con falsas doctrinas, combinado con cosas extrañas que sin tener la seguridad de lo que se está hablando, muchas personas están moldeando su cerebro no a la palabra, sino al internet. Entonces aquí es muy importante. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos y nos está diciendo que se levantaran hombres y el Espíritu lo dice claramente, que apostatarán de la fe y que también gente que tiene cauterizada la conciencia van a empezar a poner realmente doctrinas totalmente y prohibiciones fuera de la Escritura, ¿no? Hay personas que después de haber conocido la verdad, que se van a iglesias, por ejemplo, donde todavía se guardan algunas cuestiones ceremoniales del Antiguo Testamento o donde les prohíben comer. Hay una secta que les prohíbe ciertos alimentos o que tienen que ser vegetarianos, etcétera. Pero no solamente eso, dice que las personas que te enseñan tienen apariencia de piedad, pero son hipócritas. Sí, son hipócritas. Y porque ya no tienen la conciencia limpia como para que Dios los reprenda, tienen cauterizada la conciencia. Entonces, esto es muy importante. Muy importante. Estamos infestados de todo tipo de falsas doctrinas, de falsas ideas, que, como dice la Escritura, tenemos que ser como los de Berea. ¿Quiénes eran los de Berea? Pues eran personas que eran aún más nobles que los de Tesalónica, y decía que ellos, esta iglesia de Berea, no aceptó a primeras lo que Pablo les venía a predicar, sino que se fueron a la Escritura y tuvieron un estudio serio, concienzudo, horas de estudio realmente de la Biblia para ver si lo que decía Pablo era verdad. Y no porque fuera un apóstol, lo tenían que aceptar a la primera. O no porque fuera un predicador que hiciera milagros, porque tenía el don de sanidad Pablo. A lo mejor el primero se hubiera ido con los milagros que hacía. Pero no, dijeron, vamos a estudiar la Escritura y vamos a irnos realmente a fondo para ver si lo que está diciendo este hombre es verdad. Y esa es la actitud que en estos tiempos nosotros debemos de tener realmente y guardarnos de todos estos tipos de doctrinas o enseñanzas o cuestiones que estamos inundados por medio de las redes sociales, por medio del internet, por medio de todo esto. El siguiente punto, ¿qué actitud debemos de tener para estos últimos tiempos? Hay que perseverar en la unidad. Hay que perseverar en la unidad. Vamos a ver Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
cuando veis que aquel día se acerca. Dice la última parte, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día que va a venir Jesús, y ahora estamos más cerca que cuando Pablo escribió esto. ¿Qué es lo que debemos hacer sabiendo que las cosas están muy peligrosas y que podemos perdernos y que podemos desviarnos de la fe? Tenemos que perseverar en la unidad unos con otros, compartiendo el amor unos con otros, las buenas obras, o sea, exhortándonos a participar, a seguir adelante en el reino, a seguir adelante en perseverar, en hacer misericordia, en compartir, en orar por las necesidades de los santos o las necesidades de los enfermos. Sin embargo, con lo de la pandemia, que ya es otra señal de los últimos tiempos, van a venir pestes, ¿verdad? Dice como advertencia, y lo estamos viviendo. Pues en esta pandemia, multitud de gente, personas en todo el mundo, tuvimos que adaptarnos, siendo cristianos, a las nuevas tecnologías para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, la consecuencia fue que algunos se aligeraron, algunos creyeron que era lo mismo realmente estar sentado en la cama, acostado en un sillón, cumpliendo, escuchando la palabra y quedándose en casa, que tener la unidad, que reunirse o que estimularse a las buenas obras o estar en comunión con los hermanos. Y creyeron que era lo mismo estar sentado, escuchando la predicación domingo tras domingo, acomodándose, cayendo en una ligereza, apartándose de Dios, creyendo que podían vivir el cristianismo solos, sin la comunión de unos con otros, cuando la gran diferencia en congregarse es que es un lugar donde nos podemos ver, donde nos podemos exhortar, donde nos podemos animar, donde podemos orar con otros hermanos. Entonces, fíjate la gran diferencia y cómo muchos en estos últimos tiempos no tienen la actitud de perseverar en la unidad, sino que están creyendo que, bueno, al cabo ya se me hizo fácil dejar de reunirme. ¿Por qué? Porque pues ya nos acostumbramos a la pandemia. Hay otras personas que dicen un exceso de temor, aunque existen todos los cuidados y todas las precauciones para poder estar en contacto con algunos hermanos, prefieren aislarse por un exceso de temor al contagio. Un exceso. Claro que debemos de tener precauciones, pero ya esto se ha llevado a un estrés que nos lleva a no vivir la vida cristiana como debe de ser. Entonces, perseverar en la unidad es un punto muy importante que debemos de hacer en estos últimos tiempos. ¿Qué más? Punto siguiente. ¿Qué actitud debe tener el creyente antes de la segunda venida? Mantenerte sobrio. Dice primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Okay? ¿Por qué nos advierte esto? Porque en los últimos tiempos que estamos viviendo hoy, vamos a ser arrastrados por todo lo que nos rodea, a dejar la oración, a dejar de reunirnos y a mantenernos con nuestra mente distraída de las cosas espirituales. Entonces, esto es muy importante porque toda la tendencia es distraernos de las cosas espirituales y no estar en sobriedad. ¿Tú sabías, por ejemplo, que las redes sociales y todo lo que hay en el celular, en el internet, tiene como propósito captar la mayor cantidad de tiempo, tu atención ahí, y van a hacer todo lo posible por medio de programación, de algoritmos, por medio de muchas cosas, para que tu mente no deje de ver tal video, tal celular, y te van a estar proyectando todo tipo de cosas para que te mantengas tu mente ahí, en esa cuestión que estás viendo. Y muchas veces, no digo que todo sea malo, no lo estoy reprobando todo, pero lo que estamos hablando hoy es que si eso te está llevando a la ligereza y a descuidarte
y a no estar pensando en las cosas espirituales y buscando a Dios, es porque ya no estás sobrio, ya estás espiritualmente embriagado, ¿verdad? Ser sobrios es libre de toda sustancia intoxicante. Esto lo veíamos en algunas semanas anteriores y no se está refiriendo a estar embriagado, estar en una borrachera, sino tener una mente clara, estable, balanceada en su sano juicio. Tener control y decir ya basta, esto no me está bendiciendo. Tener autocontrol, la habilidad de mirar la realidad con una mente clara. Entonces, cuando la persona está capturada, de hecho, la televisión también está diseñada para eso. Lo que es las cadenas de streaming o de paga para ver películas. Ahora están haciendo series donde son interminables las series para que se pasen toda la noche, todo el día, viéndolas y que se distraigan completamente de Dios. Para que la gente ya no esté realmente enfocada en las cosas de Dios y te tengan picado allí y que puedas lo más posible mantenerte en esos lugares. Entonces, esa persona ya no está sobria, ya está con una mente distraída, ya se está embriagando espiritualmente y pues va a venir Jesús y no nos va a encontrar como Él quiere. ¿Sí? Así es que no te debes de dejar intoxicar por estas cosas. Tienes que tener ese control y ese discernimiento y estar realmente invirtiendo las cosas en las cosas de Dios y tener mucho cuidado de todo lo que hay, ¿verdad? Lamentablemente muchos se arrojan en los brazos del mundo, la gente no piensa en su sano juicio y hay mucho exceso de comodidad, de diversión, donde nos adormece la conciencia. Entonces, mantenerte sobrio es un mandamiento. Y acompañado con esto dice, velad en oración. Entonces, tenemos que buscar estar velando en oración continuamente. Siguiente punto, permanecer en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer en estos últimos tiempos? Tenemos que permanecer en Cristo. Permanecer, ser constantes. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer en Él y yo en vosotros, permanecer en mí y yo en vosotros, dice Juan capítulo 15. Es como el pámpano y la vid, ¿sí? Tenemos que estar permaneciendo. La idea de permanecer es que en cualquier momento nos podemos despegar. Entonces es algo constante que tenemos que estar procurando mantenernos en a ver qué nos habla en la Escritura, estar buscando de Dios en oración, estar permaneciendo, haciendo lo que Él nos ha pedido que hagamos, una vida piadosa, una vida como Cristo, de obediencia, como Jesús nos está pidiendo, ¿no? Entonces, esto tenemos que permanecer. Siguiente punto, debes de tener paciencia, porque van a venir muchas pruebas, enfermedades, situaciones que parecen no terminar, tribulaciones que cada vez se vuelven peor y te van a estar llevando a la incredulidad, poco a poco a dudar de las cosas de Dios, a dudar de las cosas de Dios. Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Sí? Viene 2 veces la palabra paciencia y ya en otros versículos dice la palabra afirmar en la gracia, afirmar vuestros corazones. Avivarte, hermano, avivarte. Afirmarte es avivarte. Entonces, necesitamos realmente buscar más de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser una enfermedad muy fuerte o puede ser la pérdida de un ser querido con esto de la pandemia. Puede ser realmente situaciones a veces insoportables
que nos pueden llevar a decir, no, yo ya no aguanto, ya voy a, como dicen por ahí, voy a tirar la toalla, ya voy a, ya estoy en lo último, ya no puedo más, ya ni siquiera los hermanos me visitan, ya empiezas a dudar del amor de los hermanos, a lo mejor piensas a dudar que ya no están orando por ti, ya empiezas a dudar de que Dios esté contigo y estás perdiendo la paciencia. Y en estos últimos tiempos el mundo nos está llevando a perder la paciencia. Satanás nos está llevando a perder la paciencia. ¿Qué significa la paciencia? La paciencia en el griego, en este versículo en particular, es macrotumía. Y la palabra indica suavidad, indulgencia, fortaleza, firmeza paciente, paciencia en el sufrimiento. También en macrotumía se incluye también la capacidad de sufrir persecución y maltrato. Describe a una persona que puede ejercer la venganza, pero en lugar de hacerlo se contiene y tiene paciencia para no hacerlo. Entonces, hay varias definiciones de esta paciencia, pero en particular estás pasando por una situación insoportable, por una enfermedad incurable, ya de mucho tiempo, ya te estás desesperando, ya no quieres tener fe, estás perdiendo esa paciencia. Entonces la paciencia es perseverar, continuar creyendo, continuar confiando de que Dios tiene sus propósitos para lo que estás atravesando y que en estos últimos tiempos todo te va a llevar a que pierdas la paciencia. Dice que tienes que tener paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, hasta que Él venga. Y parece realmente interminable esto de la enfermedad o de la situación. Dice en un comentario Matthew Henry, considerar al que espera una cosecha de maíz, ¿no esperarás una corona de gloria? Si se le llama a esperar más que el esposo, ¿no hay algo más que valga la pena esperar? En todos los sentidos, la venida del Señor se acercaba y todas las pérdidas, penurias y sufrimientos de su pueblo serían reembolsados. Los hombres cuentan mucho tiempo porque lo miden por sus propias vidas, pero todo el tiempo es como nada para Dios, es como un momento. Para las criaturas efímeras, unos pocos años parecen una época. Pero las escrituras que miden todas las cosas por la existencia de Dios cuentan miles de años, pero tantos días. Dios provocó cosas en el caso de Job para demostrar claramente que es muy lamentable lo que estaba pasando y para demostrarle su misericordia. Esto no apareció durante sus problemas, pero fue visto en el evento. Y los creyentes ahora encontrarán un final feliz para sus pruebas. Se nos está diciendo que Job pues atravesó un buen tiempo con esas penurias y en esos problemas y Dios no se le apareció hasta el final. Así nosotros debemos de esperar a que Jesús responda, a que la promesa se cumpla o hasta que Él venga. Pero aún así durara tu enfermedad o tu problema o tu dolor hasta que Él venga, dice que tienes que tener paciencia. Sirvamos a nuestro Dios y soportemos nuestras pruebas, como aquellos que creen que el fin coronará a todos. Nuestra felicidad eterna está segura si confiamos en Él. Todo lo demás será mera vanidad que pronto se hará para siempre. El tiempo parece eterno, para Jesús es un segundo. La paciencia es la que nosotros necesitamos. Y como te decía al principio, los ateos creen, ¿por qué Dios no quita el sufrimiento? Porque es un medio que Dios hace, que permite para moldearnos, para hacer crecernos en la fe, para hacer crecernos en la paciencia, para afirmarnos en Él y para depender de Él. Y los que no son salvos, para buscar a Dios. Sí, no es el propósito de Dios sanar todo. Y además cada uno tiene su responsabilidad de lo que hace y cómo ofende a Dios por medio del pecado y provoca tantos problemas.
Entonces la paciencia es un punto muy importante. Tener paciencia. Porque las situaciones que nos están avecinando son duras o van a ser duras. Y tenemos que recordar esto. Tenemos que tener paciencia. Siguiente punto es, mantén la fe en todo momento. Yo creo que una de las cosas más importantes es la fe. Y cuando Jesús dice que cuando Él venga hallará fe en la tierra, lo más seguro es que no. Porque hay tanta influencia para perder la fe que no iba a haber fe. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la exhortación? No pierdas tu fe, porque va a ser difícil mantenerla en estos tiempos. Va a ser difícil mantener la fe en estos tiempos. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses 1, 3 al 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Dice Pablo que esta iglesia iba creciendo en la fe y en el amor para con todos. O sea que su crecimiento estaba siendo muy, muy hermoso. Pero quisiera platicarte el antecedente de esta iglesia. Cuando Pablo va a fundar esta iglesia, fue en un momento de tanta persecución que no le permitió quedarse para ministrarlos, ni quedarse mucho tiempo. Tuvo que salir casi corriendo de ahí, junto con Silas y todos los que lo acompañaban. Tuvieron que salir corriendo porque no pudieron quedarse para ministrar a la iglesia. Entonces la iglesia creció sola. Fue creciendo, se fueron levantando hermanos y fue creciendo la palabra y se divulgó toda la palabra. Pero la situación de esta iglesia es que ellos creían que la venida de Jesús iba a ser inminente. Entonces ellos estaban en el contexto de que Jesús venía pronto. Entonces esto los ayudó también a que la fe de ellos iba creciendo y creciendo y creciendo. El amor con todos iba a ser cada vez más, fue cada vez más, ¿sí? Y tenían la paciencia y la fe, pero lo que estaban pasando eran muchas persecuciones y tribulaciones. Porque los judíos y todos los de las sinagogas de alrededor los opusieron hasta morir. Fueron oposiciones tremendas para que no se fundara esa iglesia y luego para que veniera en contra de los cristianos en Tesalónica, ¿sí? De tal manera que Pablo le fue imposible ir, también se le impidió ir. O sea, realmente las persecuciones contra los tesalonicenses fueron muchas, fueron muchísimas. Sufrieron maltrato, situaciones muy difíciles. Era común que los sacaban de sus casas, que les quemaban la casa o que hicieran cosas terribles para que no se congregaran, o los acusaran, los demandaran, etc. Pero tenían la expectativa de que Jesús iba a venir y bueno, también eso les ayudó porque iba creciendo su fe. O sea, a pesar de todo eso, en medio de los problemas y de la paciencia, iba creciendo su fe. En 1 de Tesalonicenses, esta es la primera carta, capítulo 1, versículo 2. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de todos de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En esta primera carta dice que estaba bien agradecido, daba gracias a Dios Pablo porque se acordaba de ellos y oraba por ellos, pero la característica era que tenían la fe y el trabajo del amor que tenían unos con otros era muy grande y sobre todo la fe y la constancia. La palabra clave aquí que quiero resaltar en este texto, versículo 3, es la palabra fe y la palabra constancia. Son dos cosas que no deben de faltar en estos últimos tiempos. Una confianza en Dios, sabiendo que Él nos va a sostener en medio de la prueba, sabiendo que Él nos va a mantener en medio de la prueba, sabiendo que no nos va a dejar caer,
Y la constancia es que todas las dudas o los flechazos que vienen a nosotros para minar nuestra fe y para querer dejarlo todo, no. Tienes que tener constancia, tienes que desechar eso y ser constante, perseverar. Una perseverancia o una constancia es aquel que como que estás sosteniendo algo que se va a caer y tienes que sostenerlo el tiempo que sea necesario. No importa que estés a punto de desmoronarte. Y la otra, según Tesalonicenses, las palabras claves son paciencia y fe. Entonces, tanto la paciencia con la fe y la constancia con la fe son realmente indispensables. La paciencia que nos ayuda a soportar, que nos ayuda a mantenernos, que nos ayuda a esperar en medio de la prueba, que nos ayuda realmente a confiar, tener esa confianza dulce en Jesús, en su palabra, tener esa fortaleza, esa firmeza paciente en el sufrimiento, y la fe, que es una confianza plena en Cristo, una confianza de que Él no me va a dejar de sostener, que Él va a estar conmigo todos los días y no se va a olvidar de mí y no va a poner mi pie en el resbaladero y va realmente a sostenerme en estos tiempos tan difíciles en la cual son muy peligrosos para nuestras vidas, son peligrosísimos para nuestras vidas. Tenemos que tener la esperanza de que Él viene pronto y esa esperanza nos debe sostener. Esa esperanza de su segunda venida nos ayuda a continuar, nos ayuda a tener paciencia en el momento de las dificultades. Y finalmente, sabiendo que cada vez los tiempos son más peligrosos y hay tantas ideologías falsas que atentan contra el cristianismo y tantas políticas en los gobiernos que atentan contra las ideas cristianas y la familia, donde también pronto puede haber persecución o no la puede haber, pero vienen tiempos peligrosos para que te amoldes al mundo. Realmente, ¿qué va a suceder qué vas a hacer tú cuando vengan días donde no vas a poder predicar porque te van a censurar, donde se van a venir en contra tuya si tú predicas, si tú hablas en contra del pecado, a favor de la familia, si tú hablas en contra de toda la inmoralidad que hay? ¿Qué va a suceder realmente cuando se te vengan y te prohíban hablar, te prohíban predicar, donde realmente se prohíban todas las reuniones o todas las predicaciones en internet, que ya está sucediendo y no solamente en China? Ya están prohibiendo aún en Estados Unidos y en otros lugares a nivel mundial también ciertas predicaciones que hablen de ciertas cosas. Ya no se puede predicar libremente o ya no se va a poder hacer porque el control lo van a tener el del internet. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando ya no puedas ni siquiera reunirte ni escuchar la palabra? Va a ser más difícil ser cristiano en los últimos tiempos. Y todo lo que te rodea en la escuela, en el trabajo, en todo lo que te rodea va a ser el propósito de Satanás: tumbar tu fe, destruir tus valores, tus convicciones. Y lo único que vas a poder estar escuchando es una avalancha de falsas doctrinas, ideologías anticristianas combinadas con Biblia. ¿Qué vas a hacer cuando vengan pruebas duras, difíciles, donde parece que no ves a Dios en ese momento, donde todo es oscuro, donde todo es difícil, donde el sufrimiento está? ¿Vas a mantener tu fe? ¿Vas a tener constancia, paciencia en esos momentos? ¿Cómo vas a enfrentar estas cosas? ¿Vas a perder tu paciencia y tu fe? ¿Qué vas a hacer cuando estés atravesando esa prueba difícil que parece que no termina? Cuando en medio de nosotros se levanten engañadores, se levanten gente viviendo una vida realmente fuera de la Escritura o predicando fuera de la Escritura o desvirtuando la palabra.
¿Y tú cómo vas a estar? ¿Estás afianzado en la Escritura? ¿Estás afianzado en la palabra? Cuando en estos tiempos el diablo te susurra que tu oración no será contestada jamás, de que Dios ya no te escuchó, de que Dios ya te abandonó, de que ya pasó mucho tiempo. ¿Qué va a hacer? Y más cuando estás acostumbrado a estar en solitario, quedarte en casa y olvidarte de la unidad de los hermanos. Cuando venga la prueba que te sucumba, perderás la paciencia, perderás la constancia. Así es que Dios no cambia. Vuélvete a Dios y afirma tu corazón en la gracia. Afirma tu corazón en Dios. Afirma tu corazón en sus promesas. Ten en cuenta que esto no es fácil y que va a venir Cristo muy pronto por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, donde en estos últimos tiempos lo único que vamos a encontrar es que cada vez los cristianos pueden ser más ligeros, más acomodados al mundo, menos avivados, menos entregados a Cristo, cada vez pareciéndose más a una iglesia sin Cristo que a los verdaderos cristianos. ¿A quién te vas a parecer más? ¿A una iglesia muerta? ¿A una iglesia vivificada en el nombre del Señor Jesús? Una iglesia piadosa. Entonces, son tiempos de volvernos y de buscar seriamente a Dios. Vamos a orar para terminar este estudio y pedirle a Dios que nos ayude. Amado Señor Jesús, la verdad de las cosas es que sin ti no vamos a poder, pero tú nos ayudas, Señor, y nos bendices con tu palabra, Señor Jesús. Nos adviertes que debemos de mantenernos en la fe, que debemos de mantenernos creyendo con paciencia y constancia, que debemos de realmente, Señor, mantener la fe en todo momento, tener paciencia, permanecer en ti, ser sobrios. Ayúdanos para no ser engañados, Señor Jesús, y para no dejarnos llevar por tanta influencia que hay a nuestro alrededor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y que esta palabra quede en nuestro corazón. Te esperamos pronto, Señor. Tú vienes pronto a nosotros. Vienes por segunda vez. Vuelve pronto, Dios, y sosténnos hasta el día de tu venida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esperando que haya sido de bendición la palabra y que nos ponga a pensar, que te ponga a pensar realmente la necesidad de volvernos más y más a Cristo. Que Dios te bendiga. Con esto terminamos la reunión, esperando que medites en esto y pues que te suscribas, que compartas el video y nos vemos en el próximo video, la próxima semana. Que Dios te bendiga mucho. Hasta pronto.